Now you guys make me cry before we preach. Me hacen I love llorar that antes de song. comenzar a predicar. Me fascina ese himno. Muchas gracias. Our soul is in Jesus' hands. Nuestras almas están en la mano de Cristo. No better place to be. Amén. A young man named Robert Fulghum Un joven llamado Robert Fulghum was taking a class in philosophy, tomaba una clase de filosofía and he had been in class for an hour and a half y había estado en la clase por 1 hora y media listening to a professor named Papaderas. escuchando a un profesor llamado Papadero. At the end of his speech, he Y al- asked a question. Al fin de su charla le hizo la pregunta: Does anybody have any questions? ¿alguien tiene alguna pregunta? And all the students are saying, no. Y todos los estudiantes decían que no. He'll talk for another hour and a half if you ask a question. Va a seguir hablando por otra 1 hora y media si le hacen una pregunta. But Robert Fulghum raised his hand. Pero Robert levantó la mano And everybody's saying, no, put your hand down. y todos le decían: "No, baja la mano, por favor." But he said, what is the meaning of life? Pero le hizo la pregunta: ¿cuál es el significado de la vida? There were snickers all over the room. Todo el mundo estaba quejándose en todo el cuarto. The professor, Papaderas, looked intently at the young man, Y el profesor Papadero vio al joven and he said, I sense a ring of sincerity in your question. y él dijo: "Yo detecto mucha sinceridad en tu pregunta So I'm going to give you a sincere answer. y te voy a dar una respuesta sincera." He said, when I was a young boy, Él dijo: "Cuando yo era joven, I lived in the Soviet country. viví en la Unión Soviética, We were very poor. éramos muy pobres, I had no toys. no tenía juguetes. One day, a policeman on a motorcycle had an accident in front of our house. Un día un policía tuvo un accidente enfrente de nuestra casa When they cleaned everything up, I went outside, y cuando arreglaron todo salí afuera and there were pieces of mirror all over the place. y había pedazos de cristal en todo lugar, There was one pretty large piece, pero había un pedazo grande. so I picked it up Lo levanté and I sanded it down so it wouldn't cut me. y lo trabajé para que no me cortara. And that was my toy. Y ese fue mi juguete. I took the mirror and I would shine it toward the sun. Y yo tomaba ese espejito que yo trabajé y lo brillaba hacia el sol. And I would catch the light and shine it in my mother's eyes. Y yo le agarraba la luz del sol y se lo ponía en los ojos de mi mamá. She didn't like that. A ella no le gustaba eso. But I played with my mirror a lot. Pero jugué mucho con mi espejito. I got really good at catching the sun Pude muy bien agarrar los rayos del sol and shining it into people's faces y lo podía que reflejar en la cara de la gente. and shining it into dark places that had never seen the light of day. Y también lo reflejaba en lugares oscuros que nunca habían visto la luz del día. And then Papaderas reached into his pocket Y Papadero agarró su mano en su bolsillo and he pulled out that very piece of mirror. y sacó el espejito. And he shined it, put it toward the window Y él lo llevó hacia la ventana just right, and he caught the light. y agarró la luz del sol. And he shined it right in Robert Fulgham's face. Y la brilló en la cara de Robert Fulghum. And he said, now, Y él le dijo: "Ahora, any more questions? ¿alguna otra pregunta?" That was his answer. to Esa what fue su respuesta. is the meaning of life. ¿Cuál es el significado de la vida? Our text today, Nuestro texto de hoy en día, 1 Corinthians 13:12. 1 Corintios 13:12. This version says, can we say it together? Léanlo junto en inglés, luego me siguen a mí en español. Or Spanish, yeah. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part. Go to the next one. Next. But then shall I know, even as I am known. Okay. Some of the versions We're going say, to do it in Spanish. oh, I'm sorry, go ahead. Yeah. Do you want me to control the clicker? Please. I can do that, absolutely. Let me take it. I'll take it. Don't throw it. And my manuscript, he's got two that tells you when to do it. That's fine. Okay. We just go. Ahora, léanlo conmigo, por favor. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Some versions say, for now we see or understand through a mirror, Algunas versiones, aún en español, dicen que ahora conocemos por medio de un espejo oscuro or a riddle, as Apostle Paul wrote, o un enigma, como dijo Pablo, but then face to face. pero en ese día cara a cara.
Approximately 2,000 years ago, Hace unos 2000 años, the source of all light la fuente de toda luz stepped into our world. entró en nuestro mundo And he came here to answer the question that Robert Fulghum had asked. y vino a responder la pregunta que hizo Robert Fulghum. What is the meaning of life? ¿Cuál es el significado de la vida? And we've talked about it here before, Y de esto hemos hablado aquí hoy mismo. but every year at Passover, Pero cada año en la Pascua, the high priest would ride a donkey el sumo sacerdote se montaba sobre un on asno Sunday el morning domingo de mañana down to Bethlehem, y bajaba a Belén. where they grew the lambs for the sacrifice. Y ahí in the temple. preparaban los corderos para los sacrificios. And he picked the perfect, spotless male lamb. Y él escogía el perfecto sacrificio. And he carried it back on the donkey Y lo llevaba and de regreso en el asno rode back into Jerusalem. y cabalgaba a Jerusalén. And the golden gate would swing open, Y se abrían las puertas de oro and he would ride through the gate. y entraba por la puerta And the people were waiting with palm branches. y la gente le esperaba con And they palmas waved them and said, Hosanna, Hosanna, y decían, Osana, Osana, which means, Lord, save us. que quiere decir, Jehová, sálvanos. Because they wanted to be saved from Roman occupation. Porque quieren ser salvos de la ocupación romana. But this particular year, Pero en este año en particular, who came through the gate was the king and the quien, high priest and the lamb. quien vino por la puerta fue el rey, el sumo sacerdote y el cordero, All in the person of Jesus Christ. todos en la persona del Señor Jesucristo. And the people waved the palm branches. Y la gente levantaba las palmas And they said, Hosanna to the Son of David. y decían, Osana al Hijo de David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna in the highest. Osana en las alturas. They knew that he was the Messiah. Ellos sabían que Él era el Mesías. And they believed he had come to save them from Roman occupation Pero creían que Él había venido a salvarles de la ocupación romana. and make them the rulers of the whole world. Y que ellos fuesen los reyes de toda la tierra. That's what they wanted. Eso era lo que ellos querían. So Jesus went on into the temple, Jesús entró por lo tanto en el templo and he found the Gentiles who were not Jews y encontró a los gentiles que no eran judíos. outside in the outer courtyard. Estaban afuera en los atrios They were not allowed in the temple. porque no se les permitía entrar al templo. And the Jews were taking advantage of them. Y los judíos estaban tomando ventaja de They had ellos. money changer tables. Estaban cambiando las monedas en las mesas. They were trying to make money off of them. Estaban tratando de hacer dinero sobre ellos. Jesus was not happy. Y a Jesús no le gustó eso. He turned the tables upside down. Él volteó las mesas boca abajo He took a whip and he said, "Get out of here. This is not what my Father's house is about." Él tomó un látigo y les dijo, sálganse de aquí, de esto no trata la casa de mi padre. Then he went on into the temple, Pero él entró al templo and the people followed him in that had never been allowed there before. y los que nunca habían sido capaces de entrar le siguieron And he taught them all day. y les enseñó todo el día. And they sang songs of joy, kind of like our first song this morning, so beautiful. Y cantaban canciones de júbilo como nuestros himnos de esta mañana. That evening, Jesus headed back across the Kidron Valley, up over the Mount of Olives, probably to the house of Mary, Martha, and Lazarus. Y esa tarde él pasó por el valle de Kidrón, arriba del monte de los olivos, a la casa de Marta y Lázaro. Monday morning, they came back over the mountain. This is a steep mountain with a long walk. Esto es una montaña muy larga. El lunes a mañana regresaron And he taught all day long in the temple again. y les enseñó todo el día en el templo. Just as in Passover, they were to bring the lamb into the house, Así como la Pascua traían el cordero a la casa and they're to inspect the lamb all week long to Y make había- sure it was perfect. y había que inspeccionar el cordero toda la semana para que fuera perfecto. They inspected Jesus and his teachings all week long. Así inspeccionaron a Cristo toda esa semana y sus enseñanzas. So that evening, on Monday evening, Y ese lunes de tarde Jesus left the temple and was going through Jerusalem. Jesús salió del templo e iba por medio de Jerusalén. And his disciples said, "Aren't you impressed, Jesus, how beautiful this place is? This temple is so gorgeous." Y le decían a Jesús, ¿no estás impresionado de los edificios y templos tan hermosos que tenemos? And Jesus said in Matthew 24:2, Y Cristo dijo en Mateo 24:2, "You see all these things, do you not? veis todo esto, ¿verdad? Truly I say to you, De cierto os digo, there shall not be not one stone left on top of another." no quedará piedra sobre piedra The disciples went, que no sea derrumbada, y los discípulos estaban atónitos. "Not our beautiful temple," and looking for the Oye, nuestro templo hermoso se va a caer, ¿cómo así?
And he went out across the Kidron Valley, went halfway up the mountain, Y él siguió por el valle de Kidrón y subiendo al monte, and he sat down. él se sentó. And the disciples said to him, Y le dijeron los discípulos, when will this be? ¿cuándo será esto? When will be the end of the age ¿Cuándo será el fin del mundo? and the time when the temple will be destroyed? Y el tiempo cuando el templo sea destruido. They couldn't even imagine having the world around with the temple gone. No pueden imaginarse un mundo sin el templo. Did the temple get destroyed? Oye, ¿y el templo fue destruido? Did the world end? Pero terminó el mundo. Are we here? Estamos aquí, ¿verdad? The world did not end, but the temple was destroyed 40 years later El mundo no terminó, pero el templo sí fue destruido 40 años después, in 70 AD. en el 70 después de Cristo. Jesus continued to talk to them, and he said, Y Jesús les continuó enseñando. see that no one leads you astray. Mirad que nadie os engañe, For many will come in my name, saying, pues muchos vendrán en mi nombre diciendo, I am the Christ, yo soy el Cristo, and they will lead many astray. y les llevarán a muchos en engaño. And you will hear of wars and rumors of Y wars. escucharán de guerras y rumores de guerras. See that you are not alarmed, Mirad que no seáis for this aturbados, must take place, pues esto debe tomar lugar, but the end is not yet. pero el fin aún no ha llegado. Have we heard of wars and rumors of wars? ¿Hemos escuchado de guerras y rumores de guerras? Certainly. Ciertamente. For nation will rise against nation, Pues nación se levantará contra nación and kingdom against kingdom. y reino contra reino. Is that happening? ¿Está ocurriendo eso hoy en día? Oh, yeah. Oh, sí. And there will be famines and earthquakes in various places. Llevan hambres y pestilencias en diferentes y terremotos en diferentes lugares. And these are but the beginning of birth pangs. Pero eso es solamente el principio de dolores. Verse 14. Versículo 14. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world Y este evangelio del reino será predicado por todo el mundo, as a testimony to all nations. por testimonio a todas las naciones. And then Y entonces the end will come. vendrá el fin. Then Jesus gives us two markers. Jesús nos da dos diferentes hitos. We're going to look at these markers of the end time. Vamos a ver estos hitos más adelante. Here's marker number 1. Hito número 1. He said, Él dijo, so when you see the abomination of desolation cuando veáis la abominación desoladora, spoken of by the prophet Daniel standing in the holy place, hablada por el profeta Daniel en el lugar santo, let the reader understand. que el que lea entienda. Now this happened many years before in the intertestamental period. Esto pasó durante el tiempo intertestamental. And we find it in Daniel Lo 11:31. encontramos en Daniel capítulo 11. And arms shall stand on his part, Y brazos estarán de su parte, and they shall pollute the sanctuary of strength, y contaminarán el santuario de la fortaleza, and shall take away the daily sacrifice, y quitarán el continuo sacrificio, and they shall place the abomination that maketh desolate. y levantarán la abominación desoladora. That doesn't make much sense to us today. does Eso it? no nos hace mucho sentido hoy en día. Well, a little history. Alexander the Great from Greece had swept across the world stage, Pero un poco de historia. Alejandro Magno entró a la escena mundial and he had Hellenized the world. y había helenizado a todo el mundo. Hellenization was a liberal Greek culture. La helenización es convertir la cultura actual en una cultura greca. It was progressive. Era progresivo. And there was a group that had infiltrated within the Jewish community called the Sadducees. Y había un grupo de estos helenísticos que se habían metido en la comunidad judía llamado los saduceos. This was a result of the Hellenized progressive group coming out of Alexander the Great. Ellos fueron el resultado del movimiento progresivo del movimiento greco en la gente judía. They did not believe in the resurrection. Ellos no creían en la resurrección. After Alexander the Great died, Y cuando murió Alejandro Magno, Antiochus Epiphanes IV Antíoco Epífanes el cuarto ruled over the area where Israel was. reinó sobre el área de Jerusalén, de Israel. A side note, Antiochus means Antichrist. Y de hecho, Antíoco significa anticristo. Epiphanes means manifest. Epifanes o epifanía es una manifestación. Antichrist manifest. Antíoco Epífanes es anticristo manifestado. He wanted to liberalize everybody under his jurisdiction. Él quiso liberalizar a toda la gente bajo su jurisdicción. He stopped the daily sacrifice in the temple. Él detuvo el continuo sacrificio del santuario. He went into the temple
Él llegó hasta dentro del santuario and he set up a statue to Zeus or Jupiter, y puso una estatua a Júpiter o Zeus and he referred to him as the Holy Father. y le refería a la estatua como el Santo Padre. That ought to ring some bells. Eso debe ayudarles a pensar en muchas cosas, ¿verdad? The abomination of desolation. La abominación desoladora. He sacrificed a pig in the altar. Él aún sacrificó un cochino o un marrano, un puerco en el mismo altar. And he taught the Jewish rabbis, the pastors, to lead the people in worship of this demonic entity. Y les enseñó a los pastores, aún los mismos directores judíos, sacerdotes, a que dirigieran toda la congregación de Israel a adorar a esta unidad o divinidad satánica. And they engaged in many lewd practices there. Y hacían prácticas aún inmorales en el santuario. In Matthew 24:15, Jesus talks about the abomination of desolation Jesús habla de la abominación desoladora en Mateo, occurring in the last days. hablando de los últimos días. This is a marker to tell that he is coming very soon. Este es un hito diciéndolo que Cristo viene prontamente. It happened in the past, Pasó en el pasado and there was a partial fulfillment in 70 AD. y fue un cumplimiento parcial con la destrucción de Israel en Jerusalén en el 70 después de Cristo, When the temple was destroyed by Rome. cuando fue destruido por los romanos. But there is a final abomination that is still coming. Pero viene una final abominación desoladora que viene. It has to do with the temple. Tiene que hablar con el templo It has to do with worship. y tiene que ver con la forma en que adoramos. What temple? ¿Cuál templo? Is it another temple they're going to build in Israel? ¿Será otro templo que van a construir en Israel? Many people believe that. Muchos piensan eso. What did Jesus say? Pero ¿qué dijo Cristo? What did Paul say? ¿Qué dijo San Pablo? Jesus talked about the temple. He said, Jesús cuando habló del santuario, él dijo, "Tear this temple down or palace, and I will rebuild it in 3 days." destruid a este templo y yo lo restauraré en 3 días. What temple was he talking ¿A about? qué templo se refería Cristo? He was talking about his own body as the Hablando temple. del templo de su cuerpo, He hosted the presence of God. porque él era el huésped de la presencia divina. And then 40 days after he ascended to heaven, Y después de 40 días en su ascensión, he sent the Holy Spirit. él nos envió el Espíritu Santo. We call that the early rain. Llamamos eso la lluvia temprana. The Holy Spirit lived in the people, El Espíritu Santo vivió en las personas and they were able to speak in everybody's language so they could be understood. y todos podían hablar en diferentes idiomas para que todos pudiesen entender. And these same people that were scared and hiding in the upper room, Y la misma gente que eran temblorosas, escondiéndose en el aposento alto, they were bold and brave for the Lord se convirtieron en llenos de valor por el Señor. because they hosted the presence of Almighty God. Porque ahora ellos fueron huéspedes de la presencia de Dios en su templo, en su cuerpo. Paul understood this. He said, "Christ in me, my only hope of glory." Pablo dijo, Cristo en mí, la única esperanza de gloria. Paul tells us in 1 Corinthians 6:19 and 20. Dice San Pablo en 1 Corintios 6:19, Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You are bought as a price. Therefore, honor God with your bodies. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que está dentro de vosotros? No sois vuestros, honrad por lo tanto a Dios con vuestro cuerpo. So did Jesus and Paul think that a third temple had to be built in Jerusalem? Así que Cristo y Pablo hablaban de un tercer templo que hay que ser construido en Jerusalén. No. Shake your heads. No. Digan, ¿pueden decir no? No. They both said that the temple, the third temple, is us. Ambos dijeron que el templo al cual se refiere en los últimos días es el nosotros, The nuestro Ark cuerpo. of the Covenant hosted God's presence before. Así como el arca del pacto era huésped de la presencia divina en el Antiguo Testamento, We are called to be the temple of God. así nosotros hoy en día somos llamados a ser huéspedes de la presencia de Dios en nuestro templo. Is there an agenda today to bring an abomination of desolation on our temples, Una pregunta importante, hermanos, escuchen por favor, escuchen. on our ¿Existe bodies? alguna agenda hoy en día tratando de meter la abominación desoladora en tu templo, de tu cuerpo, hoy? Is there an agenda to alter our DNA? ¿Existe alguna agenda para aún cambiar nuestro ADN? Transhumanism? Aún hablando del transhumanismo,
artificial intelligence. a inteligencia artificial. There's even something called ChatGPT ¿Han escuchado de ChatGPT? that pastors will use to put their whole sermon together. Aún pastores meten sus sermones por medio de esa cosita. Is there a place for the Holy Spirit in that? ¿Acaso le hemos robado el lugar del Espíritu Santo aún dentro de nuestros sermones? Entire church services being run by a computer. Iglesias completas y servicios y sermones hechas por computadora hoy en día. I believe there is an agenda today to stop us from responding to the Holy Spirit and to adulterate and abominate our temples. Hermanos, yo creo que existe una agenda del mundo para abominar el templo de nuestro cuerpo hoy en día. The Greek Antipas Epiphanes, he stopped the daily sacrifice. Antíoco Epífanes, él detuvo el continuo sacrificio. What would be the daily sacrifice for our temples today? ¿Y cuál es tu continuo sacrificio para el templo de tu cuerpo hoy en día? Could it be, I've heard it called the morning watch. Podría ser, yo llamo el culto matutino. Sometimes it's just, good morning, God. A veces es nomás, hola Dios. Thank you for taking care of me last night. Gracias por tomar cuidado de mí y mi familia anoche. I want to read something from your word. I want to hear your words of love to me. Quiero leer tus palabras de amor a mí, Padre Santo. esta That is the mañana. daily. Eso es el diario, el continuo. No wonder he took it away from them. Con razón Él lo quitó de ellos. Also, Antiochus believed that he was the sun god. También creyeron que Él era el Hijo del Dios Sol. If you were going to worship the sun god, what day would you worship? Si tú vas a adorar al sol, ¿qué día vas a adorarlo? Would you worship on the seventh day? ¿Vas a adorar el sol en el séptimo día? No. No. He banned the worship on Sabbath. Él quitó la adoración del sábado And they had to worship him on the first day of the week. y tenían que adorarle a Antíoco Epífanes el primer día de la semana. Could this be part of the final abomination of desolation? ¿Podrá también esto ser parte de la última abominación desoladora? Could the mark of the beast on our bodies, on our temple, be a part of that final abomination? ¿Podría la marca de la bestia tener que estar involucrado aún con la abominación hecha dentro de nuestro propio cuerpo, el templo de Dios? It's something to think about, isn't it? Esas son cosas que todos tenemos que pensar en ellas. Protect your temple. Tienes que proteger tu templo. Protect your position between you and Jesus Christ. Protege tu estatus y posición entre tú y Jesucristo. Don't let anyone tell you what to do with your temple. No dejes que nadie te diga qué tengas tú que hacer con tu propio templo That is against the word of God. cuando están en contra de la palabra de Dios. Jesus gave a second marker. Ahora, Cristo nos dio un segundo hito. The lesson of the fig tree in Alex. verse 32. La lección de la higuera en el versículo 32. From the fig tree, learn its lesson. Aprended de la higuera la siguiente lección. As soon as its branch becomes tender and puts out leaves, Cuando se pone tierna sus hojas, you know that summer is near. sabes que el verano está cerca. So also when you see all these things, Así cuando veáis todas estas cosas, you know that he is near, sabes que Él está cerca, at the very gates. aún a las puertas. Truly, I say to Verdaderamente os you, digo, this generation will not pass away until all these things take place. esta generación no pasará hasta que sucedan todas estas cosas. What generation was he talking about? ¿De qué generación se refiere aquí? Those people died, didn't they? Esa gente ya murió, ¿verdad? And then Jesus punches it hard again. He says, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Y Cristo remata diciendo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. So he's saying it's true. Así que Cristo está diciendo, es verdad, va a suceder. So I think it's important that we know what generation he was talking Así about. que hay que conocer e identificar a qué generación se refiere Cristo. And what's the big deal about the fig tree? ¿Y qué tiene que ver esto con la higuera? The disciples knew, Los discípulos sí entendieron, because that morning, porque esa mañana, when they had left Bethany cuando salieron de Betania and they started up the other side of the Mount of Olives, they had come upon a fig tree. y subieron del otro lado del Monte de los Olivos, llegaron a una higuera. And Jesus was hungry. Y Cristo tenía hambre. And this tree was really showy, lots of leaves. Y este árbol tenía muchas hojas frondosas. And there was no fruit. Pero cuando inspeccionaron no había higos.
And Jesus cursed the fig tree, y él maldijo a la higuera and it withered up and died. y murió. Now the disciples knew something that we might not know. Los discípulos entendieron algo que nosotros quizás no entendemos. They knew that the fig tree represented Israel, Ellos sabían que esa higuera representaba a Israel, the nation of Israel, la nación de Israel, the leadership of Israel. los sacerdotes de Israel. They were all show and no fruit. Puro show y nada de fruto. What had God told Abraham he was creating Israel to do? Cuando Dios le habló a Abraham, ¿de qué le dijo para qué hizo Israel? To shine a light to all nations. Para que fuesen una luz a todas las naciones. What did they do? ¿Pero qué hizo Israel? These Gentiles had traveled all the way to Jerusalem to worship. Los gentiles venían hasta Jerusalén para adorar They were not allowed in the temple. y no les permitían entrar. If we were Jews here Si nosotros fuésemos judíos hoy en día and the Gentiles came to church, y los gentiles están aquí afuera en el estacionamiento, we'd have them out in the parking lot tendremos un servicio allá afuera en el estacionamiento trying to make money off of them. sacándole dinero de ellos. That's what they were doing. Eso es lo que esa nación estaba haciendo en esa No época. fruit. No había fruto. No wonder Jesus turned up the tables and said, "Get out of Con here. razón Cristo volteó las mesas y dijo, sálganse de aquí. This is not what my Father's house is for." De esto no trata la casa de mi Padre. They didn't accept Jesus as their Messiah. No aceptaban a Cristo como su Mesías. No fruit. No había fruto. John 1:11 says, Juan 1:11 dice, "He came to his own, vino a los suyos and his people did not receive y him." los suyos no le recibieron. No fruit. No fruto. So of their own choosing, they were cursed and not Así blessed. que fueron bendecidos por haber electo su propio destino. As the children of Israel had left Egypt, wandered around for 40 years Y así in the como los hijos de wilderness, Israel salieron de Egipto por 40 años en el desierto, they came to the mount of blessing and the mount of cursing. llegaron ante la montaña de la bendición o la montaña de la maldición. And Moses spoke Y Moisés habló. the blessings that God would give them if they obeyed, Las bendiciones que ellos recibirían si ellos obedecerían. and the curses that would happen if they didn't. Pero las maldiciones si ellos desobedecerían. He said, if you do not obey God, you will be scattered throughout the whole world. Él dijo que si no me obedecen van a ser como una diáspora en todo el mundo. Did they obey? ¿Obedecieron? Did they love God? ¿Amaron a Dios? No. No. They followed all the pagan practices. They even sacrificed their own children to Siguieron idols. las prácticas paganas aún sacrificando sus propios hijos. First, the 10 northern tribes were scattered throughout the world. Primero las 10 tribus norteñas fueron en diáspora en todo el mundo. And after this, in 70 AD, when the Benjamin and Judah were scattered again. Y luego después en el 70 después de Cristo las últimas dos restantes, Benjamín y Judá, fueron también esparcidas por todo el mundo. There was no nation of Israel left. No hubo ya más nación de Israel. But then in Deuteronomy 30, Pero luego en Deuteronomio capítulo 30, Moses says a phrase 3 times. Moisés repite una frase 3 veces. And in Hebrew, it sounds like this. Y suena lo siguiente. Atata shov. Ve atata shov. You say that with me? Díganlo conmigo. Ve Ve atata atata shov. shov. This means you shall return. Dicen, ustedes regresarán. There was hope. Había esperanza. Every letter in the Hebrew alphabet has a numerical value. En el alfabeto hebreo cada letra tiene un valor numeral. If you take the Jewish letters that make up that phrase Si van a tomar los números que hacen esa and you add frase them up, y van a sumarlo, it comes to a very interesting number. llega a un número muy interesante. 1,948. 1948. 1948. 1948. Could Moses have been predicting the return of the Jewish nation? Quizás Moisés había predicho el regreso de la nación judía. 3 times he said it. Lo dijo 3 veces. It added up to 1948. Y esto suma 1948. Did something happen to the Jewish nation in ¿Qué le 1948? pasó a la nación judía en 1948? There was something called the Holocaust Fue algo llamado el Holocausto, in World War II. la Segunda Guerra Mundial. And the Jews were slaughtered all throughout Europe. Y millones de judíos murieron por Egipto, en Europa. And they ran to Israel, Y todos corrieron a Israel, trying to find a place to not be killed. buscando un lugar donde no fuesen matados. Well, the United Nations decided as reparations to Israel Las Naciones Unidas decidieron que por reparación al pueblo de Israel, that they would make
the Jewish state of Israel. que iban a poder ya establecer el Estado judío de Israel. This happened on May 14, Esto ocurrió el 14 de mayo 1948. 1948. Do you think that's an accident? ¿Ustedes creen que eso es un accidente? That number Que ese número that Moses had said so many years before, que Moisés dijo hace muchos siglos atrás, 1948, 1948, was when the fig tree started to put back its leaves. es cuando comenzaron a crecer otra vez las hojas en la higuera. United States President Harry S. Truman, Harry S. Truman, el presidente de Estados Unidos, 11 minutes after the declaration was made, 11 minutos después de la declaración de Israel como un Estado, he recognized Israel as a state, reconoció a Israel como un Estado. and the whole world followed. Y todo el mundo siguió a Harry Truman. Remember what Jesus said? ¿Se recuerdan lo que Cristo dijo? From the fig tree, learn its lesson. De la higuera aprende la lección. What did the fig tree represent? ¿Qué representa la higuera? Israel, The nation of la Israel. nación de Israel, The nation of Israel. la nación de Israel. As soon as the branch becomes tender and puts on its leaves, Enseguida que se ponen tiernas sus ramas y brota hojas, you know that summer is near. sabéis que estamos ya en el verano. So also when you see these things, you know that he is near, Así cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, at the very gate. aún a las puertas. Truly I say to you, this generation De cierto os digo que esta generación will not pass away no pasará until all of these things take place. hasta que todo esto tome lugar. So what generation, may I ask you again, was Jesus talking about? Así que repito, ¿a qué generación se refiere Cristo? It wasn't the disciples. No es la generación de los discípulos. Could it be the generation that started in 1948? Podría ser la generación que comenzó en el 48. As Moses had prophesied many years before? Como profetizó Moisés hace muchos años atrás. How long does a generation last? ¿Y cuánto tiempo dura una generación? My mother was born in 1924. Mis padres nacieron en el 24 She had her birthday in 2024 y tuvo su cumpleaños en el 2024 in May, and she is 100 years old. y mi mamá tiene 100 años. Amén, gloria a Dios. Do we live in this generation that Jesus was talking about? ¿Estamos vivos en esta última generación de la cual está hablando Cristo? Are we that generation? ¿Somos nosotros esa generación? Jesus could have chosen anybody to be that generation, Jesús pudiera haber escogido cualquier persona para ser parte de esa generación. but he chose you, Pastor Zapata, Pero nos está escogiendo a nosotros, Pastora Nancy, and he gave you a voice to tell people, y nos ha dado una voz para con qué compartir en esta plataforma. and he chose each one of you Y te está compartiendo esa oportunidad a cada uno de nosotros aquí presentes hoy en día, to tell all the nations, para decirle a todas las naciones, to shine the light into the dark places. de echarla esa luz a los lugares oscuros. If you don't have a reflection of the light from the Son of God, Pero can si- you shine a light in dark places? Pero si no tienes un reflejo de la luz del cielo, ¿puedes tú brillarla en un lugar oscuro? No. No. You have nothing to give if you have not been spending time in the presence of Jesus Christ. No tienes nada que dar si no has pasado tiempo en la presencia de Jesucristo. No wonder the daily had to be thrown down. Por eso el continuo sacrificio tenía que haber sido destruido. No wonder a pagan Sabbath had to be instituted. Por eso un sábado pagano tuvo que haber sido instituido. Jesus gave a sign that he would return. Cristo dio una señal que Él regresaría. We find this sign in John 20. La encontramos en Juan 20. After he resurrected, Después de haber resucitado, you see Mary Magdalene, Él vio a María Magdalena, and then Simon Peter, Simón Pedro and then John. y luego a Juan. And they all talked about this. Y todos hablaron de esto. There was a napkin Había una servilleta that had been over his face que había sido puesta sobre la cara de Cristo in death, en su muerte. but Jesus had folded it neatly, Pero Cristo la dobló cuando resucitó and he set it separate from the grave clothes. y la puso a un lado de las otras túnicas de sepultura. Now, Mary Magdalene María Magdalena and Simon Peter and John would have known exactly what that meant, y Juan y Pedro sabían exactamente qué significaba esa separación. because a master that was eating at a table Porque el que estaba dirigiendo la mesa had a servant standing nearby. tenía siempre un siervo a su lado.
So if he needed anything, they would get him food. Y si necesitaban alguna cosa, le daban comida. Now the servant knew El that siervo sabía if he just threw the napkin down, que cuando el maestro tiraba abajo la servilleta, that he was all done. ya se acabó. And they would clear the table. Y le limpiaban la mesa. But if the napkin was folded neatly, Pero si estaba doblada la servilleta, the servant was saying, el siervo decía, was hearing, I'm coming back. ya voy y ya regreso. So Jesus was resurrected from the dead. Así Jesús salió de los muertos, He took the grave cloth off his face and he folded it. tomó la sábana de su rostro y la dobló And he neatly put it there y la puso a un lado. as a message to you and to me. Un mensaje para ti y para mí. I'm coming back. Voy, pero ya regreso. In verse 25, he had, see, I have told you beforehand. En el versículo 25, mirad, ya os lo he dicho antes. So why did he say that? ¿Por qué dijo eso? There is a line on the next state. Hay una línea. On one side, it's called fear. De un lado se dice temor. And over here, it says faith. Del otro lado dice fe. Now put yourself on that line. Ahora, pónganse ustedes sobre esta línea. If you are over toward the fear, Si tú estás más cerca hacia el temor, you notice you're farther away from faith. tú das cuenta que estás más lejos de la fe. But if you move yourself toward faith, Pero si tú te mueves hacia la fe, you are farther away from te fear. estás alejando del temor. If you're not spending time with Jesus face to face every day, Si no tomas tiempo para estar en la presencia de Cristo cara a cara, cada día, I can guarantee you're going to be sitting right on top of that fear. te garantizo que vas a estar bien cerca del temor. Jesus doesn't want to spend time with us to make himself feel good about himself. Jesús no quiere pasar tiempo contigo para que Él se sienta bien de Él mismo. He wants to fill us full of his joy Él quiere llenarte a ti de su and his alegría, peace de su paz and trust in the Heavenly Father. y de su confianza en nuestro Padre Celestial. The faith of Jesus. These are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Esos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Jesus spent time with his Father daily. Jesús pasaba tiempo con su Padre diariamente. Jesus said, I don't do anything unless I see my Father doing it. Él dijo, yo no hago nada sin que vea primero a mi Padre hacerlo. And we shouldn't either. Y nosotros tampoco. We shouldn't do anything unless we saw Jesus do it. No hagamos nada sin ver primero a que Cristo lo haga delante de In our nosotros. SDA hymnal 215, there's a song that says, the King shall come. En el himnario adventista en inglés de 215 hay un hermoso himno llamado El Rey regresará. Oh, brighter than that glorious morn O más brillante que esa hermosa, gloriosa mañana. shall dawn upon our race. Va a poder estos rayos caer sobre nosotros. The day when Christ in splendor comes, El día en que cuando Cristo regrese con gran esplendor and we shall see his face. y nosotros veamos su cara. Isn't that beautiful? Qué hermoso, ¿verdad? There's a song been running through my mind the last year. El último año called tengo una canción en mi mente. Face to Face, and we'll be singing it shortly. El himno, cara a cara, le veré, vamos a cantarlo dentro de poco. But in November of 2019, Pero en noviembre de 2019, my husband and I went on a tour to Israel. mi esposo y yo fuimos a Israel. And I was sitting at the Sea of Galilee, Estuve en el mar de Galilea, at the place where Jesus called his disciples, donde Cristo llamó a sus discípulos, and where he had done the miracle of the fish at the beginning and the end of his ministry. donde hizo el milagro de los peces. And I looked up to the right, Y mira a la derecha, and I saw a bunch of rocks in a jetty, y vi muchas rocas and juntas, I saw a man sitting there on the rocks, y un hombre sentado allí, and he looked at me so intently, y me miró con una gran intensidad. and he had so much love in his eyes, Tenía tanto amor en sus ojos, and I was embarrassed. y tenía pena. I thought, I'm a married woman. Dije, oye, está jugando conmigo, soy una mujer casada. This man acts like he's in love with me, and I Este don't hombre even know me him. ve como que estuviera enamorado conmigo, ni lo conozco. And I looked away so fast, and I got really red, Y me puse toda roja. and I couldn't get that man's eyes out of my mind the whole trip, and I Pero- didn't tell my husband. No pude quitar los ojos de ese hombre en todo este tour y no le dije a mi esposo. And then we got home, Y luego regresamos a Estados Unidos. and I said, honey, I have a confession to make. Le dije, mi amor, tengo una confesión que decirte.
There was this man there in Israel sitting on the rocks, Hubo un hombre en las rocas and he was mirándome. looking at me with such love. And I know you love me, but I've never seen that kind of love. Pero yo sé que me amas, pero nunca he visto ese tipo de amor en sus ojos. And my husband got his pictures out, and he says, babe, there was no rocks there. Me dijo mi esposo, amorcita, ahí no había Yes, nada de there piedras. was. Ahí no había nada. He showed me the picture. Él tomó la foto del área y dijo que no hay ni piedras. It was a bunch of bushes sitting there. Era solamente arbustos. And we looked at each other, Y nos vimos and we said together, y nos dijimos, it was Jesus. ese fue un Jesucristo. I will never forget those eyes. Nunca se me va a olvidar esos ojos. And he needed me to know how much he loved me. Y él quería recordarme cuánto él me amaba a mí. He wants you to know how much he loves you. Y He él te is quiere recordar crazy a about ti you. cuánto él te ama a ti. You spend time with him and you will know how much he loves you. Si pasas tiempo con Cristo, él te va a mostrar cuánto él te ama. Ellen White in the SDA Bible Commentary, Volume 5, page 1144. Aquí tenemos una cita de la hermana White. When the light of heaven shines upon the human agent, his countenance will express the joy of the Lord within. It is the absence of Christ from the soul that makes people sad and of doubtful mind. It is the want of Christ that makes the countenance sad, and their life is a pilgrimage of sighs. Rejoicing is the very keynote of the Word of God for all who receive Him. Why? Because they have the light of life. Light brings gladness and joy, and that light is expressed in the life of the Creator and character. Cuando la luz del cielo brille sobre la gente humana, su rostro expresará el gozo del Señor interior. Es la ausencia de Cristo en el alma lo que entristece y hace dudar a la gente. Es la falta de Cristo lo que entristece el rostro. Y la vida es una peregrinación de suspiros. El regocijo es la nota clave de la palabra de Dios para todos los que la reciben. ¿Por qué? Porque tienen la luz de la vida. La luz trae alegría, la luz trae gozo, y ese gozo se expresa en la vida y en el carácter. You know, friends, that's a great way to live. Es una buena forma para vivir. It's the only way to live. Es la única forma de vivir. We have the light of the world. Tenemos la luz del mundo. We are called to host the very presence of Almighty God Somos llamados a ser huéspedes de la presencia de todo Dios Todopoderoso, as the temples of God. como los templos de Dios. There is an agenda to destroy God's temple, Allá afuera hay una agenda para destruir el templo de Dios, que es tu cuerpo. but you are so precious to Him. Pero tú eres tan precioso para Dios. He wants you to spend time with Him Él daily. quiere que tú pases tiempo con Él diariamente. Just as the moon reflects the light of the sun Así como la luna refleja la luz del sol back to the earth, de regreso a la tierra, we are called to reflect the light of the Son of God Dios te llama a ti a que reflejemos la luz del Hijo de Dios a esta tierra, to the people in our world, a las personas que están en nuestro mundo, our schools, nuestras escuelas, our en workplaces, sus trabajos, children to their parents, los hijos a sus padres, families to each other. We talked Familias about relationships and youth this a la morning. comunidad, como hablamos con los jóvenes esta mañana. And God has chosen you Y Dios te escogió a ti to be His temple, para que sea su templo, to reflect His light. para reflejar su luz. When Papa Darius learned about the light, reflecting the light from the sun into dark places, Cuando Papaderos aprendió cómo movilizar la luz para llevarla a lugares oscuros, he learned the true meaning of life. él aprendió cuál era el significado de la vida. We are called to reflect the light from the Son of God Somos llamados a reflejar la luz del Hijo de Dios into the dark places of this world. en lugares oscuros de este mundo. Paul said 3 times, I have learned the secret. Pablo dijo 3 veces, he aprendido el secreto The secret of contentment de estar contento en cualquier situación. would be faith, Fe, reflecting the light of God. reflejando la luz de Dios. He was in prison and he was Él contented. estuvo en la cárcel y tenía fe. He was wealthy and he was contented. Era rico, estaba He contento. knew he was going to be killed and he was still Lo contented. querían matar y seguía contento, Because he was living face to face with Christ his porque Savior vivía cara a cara con Jesús su Salvador, and reflecting the light everywhere. reflejando la luz en todo lugar.